Bueno, muchas gracias, señor presidente. Bueno, este tema lo hemos abordado ya en diversas ocasiones en esta comisión, pero también en todos estos años que como miembro de oposición ha adelantado, y que al cabo del tiempo uno se pregunta, bueno, hemos logrado sobrevivir en medio de las condiciones precarias, porque en Colombia pues solo nos llamamos oposición de nombre. Políticamente la ejercemos, pero las garantías que tiene este Estado para los que abiertamente hemos decidido estar en oposición son cero. Entonces aquí creen que con un carro, cierto, que lo dota el Congreso a todos por igual, y con que de vez en cuando nos concedan la palabra, ya esas son las garantías de la oposición, pero se equivoca este Estado fallido, podríamos decirlo. Ayer escuchaba yo a la oposición venezolana acá, y se me venían varias cosas en la realidad política nacional. Ellos argumentaban que no hay mercado en Venezuela y que la gente no puede ir al mercado. Aquí en Colombia es al revés, aquí hay harto mercado, pero la gente no puede ir a comprar porque no tiene con qué ir. ¿Sí? Ellos argumentaban que ya la oposición no les hacían caso y que no los tenían en cuenta. El establecimiento de las ramas de poder público, aquí difícilmente nosotros podemos acceder a cualquier posición en las instancias del Estado. Lo acaba de presentar el magistrado Noboa. Nosotros como oposición votamos por el magistrado Noboa para actuar. Aquí en Colombia nosotros nos hemos declarado en oposición, y cuando este partido se declara en oposición, nuestras decisiones y posiciones que presentamos en el Congreso pues difícilmente pasan. Y cuando pasan, voy a dar un ejemplo, que logramos convencer, y no solamente convencer con argumentos, sino con realidades y con derechos. Por ejemplo, en una ley tan justa como es la ley de niñez y de madres comunitarias, el Congreso la aprueba y sale el presidencialismo a destruirla, a aplastarla, porque es de alguien de la oposición o porque son de mujeres, diríamos nosotros, que están en una condición difícil, en una condición, diríamos nosotros, de marginalidad frente a su papel en el Estado, porque ya no tienen hoy quien las represente. O 1 millón de niños de los sectores más marginales, entonces tumban esa ley. O sea, son como ejemplos que quiero poner en esto. O voy a poner otro ejemplo mucho más grave. Entonces, bueno, supongamos que nos dejaron vivir, han asesinado a más de 10.000 dirigentes políticos y sociales en este país en la última década, que se han declarado en oposición porque no le han podido probar. A la gran mayoría los asesinaron por guerrilleros y les ponen ese calificativo, por subversivos, por guerrilleros. Y hasta la fecha no le han podido probar a uno solo de esos dirigentes sociales y políticos asesinados que tengan que ver algo con la insurgencia, pero fueron asesinados. Otros encarcelados, y después de 4 y 5 años, perdón, falta de pruebas, un error, una equivocación, y no pasó absolutamente nada, porque eso ha operado en este país. Y ayer todo este Congreso pidiendo garantías para la oposición venezolana, pero aquí también han pasado hechos graves de cómo el presidencialismo se entromete en los partidos de oposición, cooptando dirigentes de los partidos de oposición para tratar de acabar con los partidos, como es en el caso del Polo Democrático Alternativo. Aquí no solo el presidencialismo de Santos y de la Unidad Nacional, en la segunda vuelta se tomó un sector de la oposición, del partido, no sabemos cómo, ni con qué dádivas, ni con qué prerrogativas, y se llevó un sector del partido a votar por la segunda vuelta, con el argumento de la paz, cuando todos estábamos comprometidos por la paz. Pero no es grave, no es menos grave, como que a la candidata del partido de oposición, el presidente de la República, la señora Clara López, se la haya llevado como ministra del Trabajo, para después esa ministra oponerse a esos proyectos y a esos principios de ese partido que hoy está en oposición. O sea, cuando no es de una forma,
o de otra, el presidencialismo o el partido dominante o los grupos dominantes políticos en este país se toman y tratan de destruir los partidos de oposición. Y eso nos ocurrió con Clara López, en un hecho pues que obviamente está en investigación en el partido tendrá que pronunciar en sus instancias pertinentes, tomando la decisión en relación a la actitud y la decisión de la señora Clara López de irse por el gobierno siendo de la oposición. O sea, la que decía que había habido fraude en su momento pasó ahora a ser miembro del gobierno, a decir pues que tenemos el mejor presidente, el más honrado, el más digno, este tipo de cosas. O sea, miren lo que pasa en esto. O sea, eso tampoco se debería permitir en un estatuto de oposición de estas, que por cierto ya muchos lo han dicho. Este estatuto de oposición, si no va acompañado de una serie de reformas que se requieren, pues difícilmente este país va a cambiar. Porque finalmente nosotros requerimos reformas en donde una cantidad de hechos que se ocurren a diario en este país no pueden terminar en la impunidad. Y me estoy refiriendo entonces que aquí los presidentes de la República, en su gobierno, como en los pasados 8 años del gobierno del presidente Uribe, pasó de todo, vínculos con el paramilitarismo, con el narcotráfico de muchos miembros de su gobierno, a todo el mundo le pasó de todo entre comillas, y quien fungía como presidente de la época salió, o en este momento no tiene ningún tipo de responsabilidad política, o lo que pasa hoy, por ejemplo, en la realidad del país. Entonces, yo me quiero referir también de que aquí tiene que haber un escenario en la estructura del Estado que acompañe a esta oposición, que castigue severamente la corrupción en Colombia, porque aquí en corrupción en este país pasa también de todo. Y entonces también una garantía para la oposición, y es que si los partidos de gobierno dan avales a candidatos o candidatas, o los partidos de gobierno tienen funcionarios que desarrollan conductas contrarias a la normatividad en el país, también los partidos tienen que responder. Pero aquí en Colombia no. Aquí el reciclaje a lo que le llaman democracia, eso no es democracia, eso es trampa, eso es delito, eso no es democracia. Ah, no, pues que si es él, responda a él. Pero el que le dio el aval fue el partido. El partido tiene que tener una responsabilidad política cuando una de las personas, no solamente que nombró para un cargo de ese gobierno, sino también que fue avalado para una alcaldía, una gobernación, un cargo de elección popular, el partido tiene que tener responsabilidades. Porque si no, esto aquí va a haber reciclaje. Y entonces aquí nos van a decir, no, es que la silla vacía ya previó eso es pura carreta, eso, el tema de la silla vacía no corrigió eso. ¿Por qué es importante la oposición? O sea, esto aquí no lo han querido entender. La oposición es parte integral de la democracia. Por eso nosotros hemos recalcado y nos hemos apegado a que aquí en Colombia no hay democracia. Y eso tiene que ver justamente con que hoy en Colombia casi que nada funciona, por la forma como se ha gobernado históricamente. Aquí la salud, el 60% de los colombianos, el 50% de los colombianos no tiene acceso real a la salud. Pues ¿quién sale a defender ese 50% de colombianos que no tiene acceso a la salud? Pues esa oposición que tiene que estar fuerte para salir a defender y a proteger y a pedir garantías para ese 50% de colombianos que no tienen acceso a la salud. O díganme ustedes de que hoy en Colombia 3 millones de niños no vayan a la escuela estando en edad escolar porque no hay la infraestructura educativa ni hay las condiciones económicas para que 3 millones de niños vayan a la escuela. ¿Quién responde por esos 3 millones de niños, por ejemplo? ¿O quién responde en un escenario de absoluta democracia por los elevados niveles de inseguridad que existen en Colombia y que aquí se privilegian la burocracia, se privilegian otras acciones económicas de gobierno distintas al fortalecimiento de la seguridad de los ciudadanos? O sea, ¿quién sale a responder por esa seguridad de los ciudadanos? O sea, a mí a veces me da risa que aquí hay colegas, compañeros nuestros de los partidos de gobierno que salen a confrontar
¿cierto? Y a criticar por los problemas de seguridad, por los problemas de salud, pero cada que hay un plan de desarrollo, un presupuesto, y cada que hay todo este tipo de normas que no combaten esos males que tiene el país, van y lo votan con toda tranquilidad y después están dejando constancias y tratando de hacer ruido cuando ellos mismos han votado porque pase toda esta tragedia en el país. ¿Eso cómo lo resolvemos en un escenario real de garantías para la oposición? Yo a veces me encuentro con colegas defendiendo lo mismo y entonces yo les digo, oye, pero si usted votó ese presupuesto que justamente recorta los derechos de los niños, entonces ¿cómo entendemos esto? ¿Sí, esto cómo lo podemos entender? Entonces yo creo que esas reglas también tienen que quedar absolutamente bien definidas a la hora de entender esto. Y por último, una reforma al estatuto de oposición debe ir acompañada de profundas reformas a otros aspectos de la democracia para poder consolidarla y alcanzar, o por lo menos estar cerca de la democracia. Y es que nuestro sistema electoral es un sistema electoral y ya desarrollado. Por favor, termine. Sí, ya terminó, señor presidente. Por ejemplo, el sistema electoral es un sistema vulnerable y vulnerable a la corrupción. Es un sistema hoy que es completamente permeable para aquellos que practican estas conductas ilícitas del fraude electoral. El sistema electoral nuestro permite eso y no hay una reforma cercana a ese tema. Otro tema que debe modificarse como parte de la reforma estructural, y es que mientras los políticos o los partidos políticos sigan eligiendo los órganos de control, pues aquí la corrupción y la oposición no van a tener posibilidades. Pues porque un Congreso que elija a un procurador, lo más normal es que ese procurador quede en deuda con ese Congreso o con los políticos que lo eligieron, punto. Y eso le quita la autonomía a un ministerio público que, entre comillas, lo dice la Constitución, es el representante de los ciudadanos ante el Estado. Y lo mismo ocurre con el Contralor, que lo elige la Cámara de Representantes. O sea, si lo elige la política, los grupos políticos, pues esos grupos políticos van a tratar de trabajar en esas contralorías locales o departamentales o nacional, pues porque sus amigos que están en las alcaldías, en las asambleas, en los consejos, en las gobernaciones, pues sean protegidos también por esos contralores que son elegidos. Y lo mismo pasa en la Defensoría del Pueblo. Imaginen el defensor del pueblo elegido por la Cámara de Representantes. O sea, un defensor del pueblo que es elegido. ¿Y quién es la Cámara de Representantes, por ejemplo, hoy? Pues la mayoría son santistas. El defensor del pueblo, ¿qué tiene que defender o qué garantizar? La protección de los derechos humanos en este país. ¿Y quién está violando los derechos humanos en este país en su máxima expresión? Pues quien gobierna. Entonces es absolutamente imposible que un defensor del pueblo vaya a defender con todo el rigor que se requiere de la violación de los derechos humanos que comete un gobierno cuando lo eligieron los partidos mayoritarios de gobierno. Entonces aquí tiene que haber una serie de normas y de reformas que las tratamos de desarrollar en el equilibrio de poderes. No fue posible, ¿sí? Y en ese aspecto creo pues que tenemos que avanzar. Yo creo que ese contentillo, yo creo que nosotros hemos funcionado mal que bien, o sea, más mal que bien con esta oposición. Ahorita pues que no nos vengan a decir pues que este estatuto de oposición va a ser pues la gran revolución en este país, porque no lo va a hacer. O sea, nos falta mucho para llegar a una democracia. Ojalá podamos interpretar muchas de las propuestas que nos han traído el día de hoy, por cierto, muy valiosas, que se puedan incorporar al proyecto, a la ponencia, y en ese sentido dar un paso importante, insisto, dar un paso importante, no los grandes cambios que requiere este país para conseguir una democracia verdadera, señor presidente. Muchísimas gracias.